bienvenida. Gracias, muy contenta porque este es nuestro primer programa. No tengo aplausos. Es el primer programa de muchos, esperamos, ¿verdad? Y que la gente comente y opine de lo que vamos a hablar, ¿sí? Esa es la idea, hacerlo ameno, que se aprenda, que hayan opiniones, no importa si son a favor o en contra, porque la idea es que podamos expresar lo que pensamos, podamos preguntar. Pueden opinar en contra, que yo los elimino. La música de fondo, para los que no saben, es por el tema de copyright. O sea, tienen derechos de autor. Entonces, lo que coloquemos, yo no puedo poner ahí Oscar Medina, no puedo. Alex Campos. ¿No? Alex Campos, no. Para que la gente dirá, oye, ¿por qué no puso Tu Fidelidad? ¿Verdad? No se puede. Si colocamos eso, nos mutean el vídeo. Ok. Entonces, estoy colocando una música clásica. Telar es amar. Entonces, hoy vamos a telar un tema clásico, ¿verdad? De las preguntas clásicas de las que nos hacemos, ¿sí? Entonces, iniciamos. Bueno, ante todo este tema es para cristianos y para no cristianos, no religiosos, como quieran llamarse, ¿sí? Y es una pregunta muy interesante que yo creo que todas las personas se hacen. Y es en algún momento, ¿no? De pronto se la han hecho, de pronto no. ¿Será que son pocos o muchos los que se salvan? Son pocos. Gracias por acompañarnos. Bueno, ahí pueden dejar sus comentarios de acuerdo a su opinión. ¿Son muchos o pocos los que se salvan? ¿Qué creen? Pero yo me coloco en el papel de alguien que nos está escuchando y diga, pero ¿se salvan de qué? ¿De qué? Interesante pregunta. Uno de pronto sobreentiende que es de la condenación. La pregunta de pronto sería, ¿son pocos o muchos los que van al cielo? Para que quede pronto un poco más claro. Eso sí, porque eso sí es una pregunta más coloquial. Oye, ¿son pocos o muchos los que se van al cielo, verdad? Porque se salvarse de qué, ¿no? Sí. Aunque a eso nos referimos cuando decimos son pocos o muchos los que se salvan. Sí, son pocos o muchos los que se salvan. ¿Qué opinan? Pueden preguntar, opinar, decir sus opiniones. Pero quiero decirle que esta pregunta para mí ha sido muy interesante y es una forma de entablar diálogo con las personas. Y le he hecho esta pregunta, he tenido la oportunidad de hacérsela a muchas personas. Muchos responden como usted, de una, pocos. Otros responden, todos vamos al cielo. Y otros pues de pronto lo analizan un poco más y dan una respuesta un poco más elaborada. Sin embargo, a mí me parece interesante esta pregunta porque no exactamente, pero sí aparece en la Biblia esta pregunta y se la hacen nada más ni nada menos que a Jesús. Se la hacen a Jesús. Entonces, saber qué responde Jesús a esta pregunta es muy interesante porque de pronto no dice, uy, vamos a ver si responde pocos como yo pienso, o vamos a ver si responde muchos como yo pienso. Entonces es muy interesante cómo Jesús responde esta pregunta. Y yo quiero compartir la cita bíblica donde está esta pregunta, que está en Lucas 13, 22 al 27. Nos vamos a Lucas. Ajá. La voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Esta traducción es muy, digámoslo así, lenguaje actual, entonces un poco más entendible, y dice así: Jesús iba enseñando por ciudades y aldeas mientras seguía adelante camino a Jerusalén. Alguien le preguntó, cualquier persona, alguien, un discípulo, una persona, un fariseo, le preguntó, Señor, ¿solo unos pocos se salvarán? Él contestó, esfuércese por entrar
por la puerta angosta del reino de Dios, porque muchos tratarán de entrar, pero fracasarán. Interesante respuesta, y lo voy a dejar hasta ahí, porque nomás en esas palabras hay mucha tela que cortar. Como usted dijo al principio, vamos a telar un tema. Vamos a telar ya mismo. Telar es amor. Entonces, continuamos. Bueno, ante todo decirle que hacemos estos programas porque sabemos que hay la necesidad de hablar de la salvación, que es un tema importantísimo, y pues nos gustaría que las personas pudiesen interesarse en este tema. Entonces, lo primero que quiero decir es que en ese tiempo habían como dos grupos de personas, ¿sí? Los judíos, habían muchos que se creían ser salvos por ser judíos. Creo que ese es un tema de los judíos, ¿verdad? Sí. Ellos son estrato 7 en el sentirse parte del pueblo de Dios. Obviamente tienen un privilegio de haber sido escogidos desde Abraham, Isaac, Jacob. Tienen una historia con Dios, y eso de cierta manera les hace sentir cierta seguridad y cierto orgullo de pronto. Entonces había un grupo que opinaban: todos somos salvos porque todos somos hijos de Abraham. Y se dice que otros pues eran un poco más sensatos y decían: no, porque aún dentro del pueblo hay muchos que no obedecen las leyes de Dios, hay muchos que reniegan, en fin, que se apartan, que se han ido y han paganizado, que se han vuelto como gentiles. Entonces había como esos dos bandos. Quizás, digo yo, que aquel personaje quería de pronto tener una respuesta de Jesús que fuera a favor de su opinión, ¿sí? Uh-huh. Quizás él opinaba que pocos o que muchos, y él quería saber si Jesús le apoyaba en esa respuesta. Lo que no sabía él era que Jesús, más que satisfacer la curiosidad de él, iba de una forma directa a la necesidad de él, porque eso es algo que hace Jesús. Siempre que le preguntan algo, él responde con otra pregunta. Más que todos los fariseos, que querían era encontrar una ocasión para acusarle. Entonces él no se toma la molestia de empezar a explicarles y a responderles, sino que muchas veces les responde con otra pregunta, ¿sí? Muy diplomático Jesús. A otros simplemente quizás no les explica, no les responde. Bueno, en el caso de las parábolas, él habla en un lenguaje como para que otros no se enteren de lo que él está hablando. Y en otros casos se toma la molestia de responder, pero a veces no responde lo que las personas quieren que él responda, sino de acuerdo a la necesidad que la persona tiene. Interesante, ¿verdad? Yo me hago, si ahorita pensándolo, yo diría: oye, Jesús, ¿son pocos o muchos los que quieren salvarse? Sería la pregunta tuya. Sí, porque ya vemos con el tema que dice Jesús, la respuesta que le da, le dice: esfuércense, básicamente porque muchos lo intentan y van a fracasar. Básicamente entonces uno le dice: bueno, Señor, ya no es pocos o muchos los que se salvan, sino más bien son pocos los que desean salvarse. Yo creo que la pregunta es muy válida, y bueno, esperemos que tengamos esa oportunidad de oír responder estos interrogantes a través de lo que dice la palabra. Vamos a analizar lo que dice el texto, ¿sí? Lo que dice el texto, la primera palabra es esfuércese, que viene del griego agonizomai, algo así de agonizar. Significa luchar literalmente o figuradamente, ¿sí? Competir por un premio o contender con un adversario, o generalmente esforzarse para lograr algo. Entonces, cuando Jesús le dice a aquel personaje, a aquel alguien, a aquel cualquiera que preguntó, él está diciendo: en usted quizás hay una lucha, como en todos los seres humanos.
y usted debe esforzarse. Aquí yo creo que más dice contender con un adversario. Así que hay un deseo de ir al cielo, que es algo que yo he aprendido en las entrevistas. La mayoría de gente, digamos el 90% de la gente, dice: yo quiero ir para el cielo. O sea, yo creo que el 90% de las personas dicen: yo quiero ir para el cielo. El otro 10% no me ha dicho quiero ir para el infierno, solo que me ha dicho: no creo en esos temas, no quiero opinar, no me interesa, no pienso en eso, no creo en Dios. Pero los que tienen una creencia en Dios, así sea de manera muy, muy pequeña, dicen: yo quiero ir al cielo. Sin embargo, ellos también reconocen: pero soy muy pecador, ¿sí? Pero yo quiero ir al cielo, pero es que tengo muchas tentaciones. Entonces Dios sabe que en el ser humano hay una lucha, ¿sí? Y esa lucha obviamente tiene que ver con el pecado y la inclinación que nosotros tenemos hacia el pecado. Entonces Pablo mismo dice: lo que quiero hacer no lo hago, sí, hago es el pecado. Entonces Dios o Jesús está aquí haciéndole un llamado: lucha y aférrate a la vida eterna, ¿sí? Lucha contra ese adversario que quizás es usted mismo, es su propio yo, es su propio deseo de pecar, de tener de pronto, de complacerse a sí mismo y no complacer a Dios. Y esfuércese por entrar por la puerta estrecha, porque no solamente nos dice esfuércese, nos dice cuál es el objetivo del esfuerzo. Entonces tenemos que esforzarnos. ¿Por qué? Por entrar, ¿sí? Es la otra palabra, dice por entrar. Entonces entrar es una acción, ¿sí? Cuando Él nos dice esfuércese por entrar, es una acción. Entonces lo que yo aprendo es que uno debe haber un deseo de recibir la salvación, un deseo que debe ir acompañado con una acción, ¿sí? Entonces dice esfuércese por entrar, y luego nos dice dónde debemos entrar: por la puerta. Entonces no sé si usted ha visto personas a las que se les predica, se les dice acepte a Cristo, se les explica el plan de salvación, se les explica todo y se les dice los beneficios de ser salvo, que Cristo lo quiere perdonar, que Dios lo ama. Uno empieza diciéndole: Dios te ama, ¿verdad? Pero las personas que hacen, ponen a veces muchos una barrera y no me interesa, no estoy interesado. No sé qué experiencias de pronto usted ha visto por ahí. Lo primero, la barrera, porque y a veces yo colocándome desde el punto de vista de ellos, digo yo que no les interesa. O sea, dicen: oye, todo el mundo, ellos piensan que todos vamos al cielo, pero vamos porque soy bueno, porque yo no le hago daño a nadie. Entonces no requieren que haya algo más que hacer. O otros que piensan que no hay nada. O sea, no necesito ser salvo de nada, porque nosotros morimos y se acaba. Ok. No hay de pronto la necesidad en sus vidas de un salvador, ¿sí? No hay una necesidad, un despertar en sus vidas. No sienten. Yo creo que eso es como el tema de la condición del Espíritu Santo, que dice que es el que los lleva a sentirse pecadores. Pero bueno, como el telar, hay mucho que telar al respecto de, por ejemplo, el Espíritu Santo, ¿cierto? Hay mucho que telar por ahí. Pero creo que usted ha obtenido muchas respuestas al respecto en los InDrive. Sí, y son variadísimos, ¿verdad? ¿Cómo cuántos llevan? Bueno, yo le hago esa pregunta generalmente a los prestadores del servicio InDriver o los taxistas, y pues no sé si son 150, 120, no sé si llegó a 200 personas que le he hecho esta pregunta, y obviamente me he dado cuenta, es un personaje más bien menor que opina que en esta vida se acaba todo, ¿sí? Y que aquí es el infierno y el cielo a la vez, y que cuando mueren se acaba todo. Es un porcentaje, digamos, no sé si un 10, 15, 20%. La mayoría de gente, y esto me gusta,
sí piensa que hay un cielo y un infierno, como lo afirma la Biblia. No es lo que pensamos, sino la Biblia lo afirma. Entonces tienen de pronto ese conocimiento, porque han ido a la iglesia tradicional, porque lo han leído, porque en su corazón hay esa conciencia de que sí hay algo más. Pero muchos saben que no van a ir al cielo así de fácil, porque se saben que son pecadores. Entonces la opinión que está casi en todos y que no es bíblica es el hecho de que Dios nos va a pesar en una balanza, y que si nosotros hemos hecho cosas buenas, Dios la va a pesar, y la va a pesar con las cosas malas, y lo que pese más, pues el resultado es cielo o infierno. Y es que hay un lío con el tema de lo que dice la Biblia. Nosotros conocemos de cielo y de infierno es por la Biblia. Permítame que tengo que modificar este sonido. Bueno, muchos dicen, como dice la Biblia, ayúdate que yo te ayudaré. Y eso no lo dice. Exactamente. O sea, hay muchos pensamientos que se han tomado, pero no están en la Biblia. No están. Y ayúdate que yo te ayudaré. Hay otra que nos mencionaron, alguien que de pronto ve el video y va a decir, ese fui yo, que dijo, en la Biblia dice, ni una hoja de los árboles se mueven, y yo, si no es con el poder de Dios. Y yo personalmente pensé, o sea, yo en el momento dije sí, solo que alguien más, fue Claudia, dijo, eso no está en la Biblia. Y yo, wow, y yo había dicho sí está en la Biblia. ¿What? Sí. ¿Y la canción? Por eso, porque lo sacamos de una canción, pero no lo sacamos de la Biblia. Entonces hicimos la investigación más profunda, y usted no lo va a creer. ¿De dónde viene la frase? La frase viene del Corán. Ni una hoja de los árboles se mueve si no es por tu poder. No viene de la Biblia, aunque el concepto no está equivocado. Obvio. Pero no está registrado literalmente en la Biblia. Pero es que ese es el tema, ¿verdad? ¿Podemos basar nuestra vida en una frase? O no, peor, ¿podemos basar nuestra eternidad en una frase? O en un concepto equivocado. El que madruga Dios lo ayuda. Bueno, quién sabe cuál cantidad. Ajá. Y la gente dice, como dice la Biblia. Y entonces así dicen, como dice la Biblia, ay, Dios es bueno, Él va a pesar, yo no le hago daño a nadie, no hago aquello, no hago aquello. Yo soy salvo. Y algo que he visto que la gente misma ha reconocido, y es que lee muy poco la Biblia. La gente misma me ha dicho, yo he escuchado de vez en cuando voy a la iglesia, a misa, muchos me han dicho así, he escuchado que dicen esto y que enseñan esto, pero muchos, vamos a decir, no sé, 90, 80% me dicen, no leo la Biblia. Sí, lo que he escuchado. Y bueno, y otros dicen la leo. Pero otros que no leen la Biblia son los cristianos. A veces, bueno, yo digo que supe mucho de Moisés por las películas. Después cuando yo dije, no, voy a empezar a investigar, a leer, oye, ¿cómo así que Moisés esto? ¿Cómo que? Empecé a darme cuenta que uno aprende de la Biblia por otros medios, menos por la Biblia. Exacto. Y entonces, volviendo al tema, debemos ir a la fuente. ¿Sí? Debemos ir a la fuente porque el tema de la salvación es muy importante como para uno confiarse de lo que ha escuchado. Como dijo Job, antes te conocía por lo que otros habían hablado de ti, pero ahora mis ojos te ven. Entonces, de oídas. Es necesario un encuentro con la Biblia para conocer la verdad, para saber la verdad. Y en este texto pues estamos teniendo un encuentro con la Biblia, ¿sí? Un encuentro con la Biblia donde Jesús da una respuesta muy directa y muy clara, y dice que debemos esforzarnos por entrar, y menciona una acción, o sea que nuestra fe debe ir acompañada por una acción, ¿sí? Y entrar, y señala por dónde debemos entrar, y dice que el ser humano tiene que entrar por la puerta angosta.
pero como la Biblia tiene algo que es que se explica sola, quizás una persona que lee por primera vez la Biblia y dice puerta angosta, ¿qué significará eso? 60 centímetros, 65 de ancho. Y entonces de una vez nos imaginamos una puerta de madera antigua, pequeñita, y no tenemos la claridad, pero lo importante es que en la Biblia están las respuestas, ¿sí? Y la respuesta está nada más y nada menos ahí en San Juan 10:9, uno de los yo soy de Jesús, que dice yo soy la puerta y el que por mí entrare será salvo, ¿sí? La Biblia se explica sola y ahí Jesús dice quién es la puerta. Yo soy la puerta y lo dice clarito, el que por mí entrare será salvo. Obviamente Jesús está usando una figura, una metáfora, una figura retórica para darnos a entender la necesidad de atravesar por esa fe en Cristo, de tener un cambio, de tener una decisión de entrar a través de Cristo al cielo. Entonces, lo que es la puerta es muy representativo. ¿Por qué? Porque las puertas están en todas partes, ¿sí? Entonces hay puertas en un restaurante, hay puertas en un hotel, hay puertas en la casa, en una escuela. Y entonces, ejemplo, nadie va a entrar en mi casa de manera pues normal, a menos que violente mi casa, si yo no le abro la puerta, ¿sí? Si yo no le abro la puerta, pues nadie entra, y por eso están las llaves, los seguros, las puertas, porque digámoslo así, es mi propiedad privada, la casa, es mi lugar. Dios también tiene su propiedad privada, Dios también tiene su lugar, es el reino de Dios, lo que nosotros llamamos cielo, bueno, el reino de Dios, y hay una puerta por donde el ser humano tiene que atravesar si quiere pasar al reino de los cielos. Ok, o sea que no es como nosotros querramos entrar. No. O sea, no es por la puerta de las buenas obras, no es por la puerta de, no sé, la religiosidad, no es por la balanza. Eso no es lo del otro tema. No. Es un telar, todo. Hay mucho que hablar de este texto, pero no podíamos quedar todo el tiempo hablando. Sin embargo, vamos a continuar. Por eso lo es una predicadora internacional el otro día en Centro de Fe. Ajá. Cuando aquellos dioses querían hacer al ser humano, ¿verdad? Él dijo, bueno, listo, vamos, tú haz al ser humano. Creo que así fue que contó la historia. Ah, sí. Y cuando él dijo, cuando el hombre, y él dijo, listo, yo lo hago. Y cuando fue a agarrar tierra y dijo, hey, pero haga su tierra. Ah, sí, es una historia que contó una predicadora muy famosa, muy querida, de la historia de un ateo, de una persona atea, no, una persona que dijo, ya no necesitamos a Dios porque el ser humano ha avanzado tanto que ya no necesita a Dios. Sí, vamos a dejarlo quieto por allá y nosotros ya nos encargamos. Entonces le dijeron, hey Dios, ya no te necesitamos, porque ya hasta nosotros mismos podemos crear un ser humano. Entonces Dios les dijo, es una historia, ¿no? Vamos a hacer la prueba. Está bien, yo voy a ser un ser humano y tú vas a ser también un ser humano. Entonces el ser humano que estaba hablando con Dios aceptó el reto y dijeron, empecemos. Y ahí cuando el ser humano fue a tomar un poquito de tierra, dijo, hey, con mi tierra no, usa tu tierra. Es interesante cómo el ser humano a veces en su necedad piensa que no necesita a Dios. Volvemos a retomar el tema. Entonces estábamos hablando de cómo el ser humano piensa que no necesita de Dios. Sí, inclusive ahí en el texto donde vamos a leer dice, muchos procurarán entrar y no podrán. Sin embargo, se entiende que otros no procurarán entrar. O sea, algún grupo de personas, y es mucho porque Jesús lo dijo, procurarán entrar, pero otros no les interesa y no procuran entrar al reino de los cielos. No les interesa, ¿sí? Exactamente. Pero continuamos con el detalle de la puerta. Dijimos que Jesús dice, esfuércense por entrar por la puerta angosta. Entonces el otro detalle es que la puerta es angosta, ¿sí? Ya sabemos que la puerta es Cristo,
ahora sabemos que la puerta es angosta. O sea, el tema es que los que quieran entrar, de los pocos que les gustaría entrar, bueno, son muchos, dice que muchos procurarán. Ok. Más otros van a fracasar, ¿no? Sí. Y aparte coloca que la puerta es angosta, sí. ¿Verdad? Se imagina uno el Transmilenio en Bogotá. Sí. Muchos procuran entrar por esas puerticas tan angostas. Y solo los primeros y los otros tienen que esperar, en fin. Entonces, lo de la puerta angosta, hay un versículo que lo amplía, que está en Mateo 7, 13 al 14. Usted me ha dicho Isaías. No le avisé. Mateo 7, 13 al 14. Ya lo colocamos. Lo tengo para la Reina gente. Valera, no sé. Yo lo tengo acá y habla precisamente de la puerta estrecha, ¿sí? Y en la versión Reina Valera. Nos vamos a la versión Reina Valera. Ok. Reina. Bueno, puede irlo leyendo mientras se lo coloco. Dice así: entrad por la puerta estrecha. Nuevamente, un consejo, un mandamiento de Jesús, un llamado de Jesús que dice: entrad por la puerta estrecha o angosta. Sí. Porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. ¿Sí? Hay un contraste, ¿sí? Puerta angosta, puerta ancha. Camino angosto, camino ancho. Muchos van por el camino ancho, pocos por el camino angosto, ¿sí? Sí. Entonces es el contraste que hace Jesús, pero el llamado de Jesús siempre es: entra por la puerta estrecha, ¿sí? Entra por la puerta estrecha. Y uno se preguntará: ¿por qué la puerta es estrecha? Pues yo les voy a decir. Le iba a hacer esa pregunta. ¿Por qué será que lo coloca eso? ¿Por qué será que se coloca de esa manera? Ya lo estoy preguntando yo. ¿Por qué será que se coloca de esa manera, que la puerta es estrecha? Bueno, yo pienso que la salvación es un regalo y es gratuito. Sin embargo, pienso que la vida cristiana sí es una vida de compromiso y una vida donde el camino es estrecho en muchos sentidos. Uno, porque a veces hay persecución, y eso lo sabemos y en muchas épocas la ha habido. Porque hay críticas, y porque también el ser cristiano es un llamado a despojarse. Eso lo habla las epístolas de Pablo: despojados del viejo hombre. Entonces la vida cristiana es un camino donde el cristiano, como discípulo ya de Jesús, que ya ha recibido la salvación, empieza a despojarse de una serie de cosas que no edifican, que no son beneficiosas, que no son parte de un cristiano, porque nuestro ejemplo a seguir es Cristo. Entonces nosotros tenemos que usar nuestra libertad y saberla usar. No vivimos en el libertinaje haciendo lo que se nos da la gana, sino que usamos la libertad para elegir el bien. Y entonces en eso a veces las opciones se nos hacen estrechas, porque en este mundo se ofrece mucha libertinaje, mucha corrupción, mucho pecado. Entonces las opciones del cristiano son pocas, ¿sí? Es estrecho el camino. Entonces, ejemplo, Colombia es un país donde hay mucha corrupción. Entonces el cristiano tiene corrupción. El cristiano tiene que andar finito en medio de tanta corrupción, porque si no llega, se va a salir de ese camino cristiano, de ese ejemplo de Jesús, y entonces va a caminar por el camino donde todo el mundo anda, lo que todo el mundo hace, ¿sí? Entonces pienso que en muchos sentidos la puerta es estrecha, pero bueno, de pronto esa es la explicación que hoy doy. No sé si usted quiera complementar. Sí, o sea, el camino del cristiano no es fácil. Sí, todos los días son elecciones. Exacto. Sí. Somos pecadores, que hayamos hablado esta tarde al respecto. Somos pecadores, pero yo tengo que elegir siempre no pecar. Sí, yo tengo que levantarme. Lo que mire en el celular, lo que yo mire en el celular, no debe ir en contravía de lo que Jesús me enseña, ¿verdad? Y hay muchos ejemplos bíblicos de que yo no debería ver ahí.
salgo, saludo a los vecinos, saludo a quien sea en la calle y debo procurar, o sea, mi vida interna siempre está alerta, debe estar alerta. Entonces, yo creo que a eso va la puerta estrecha. Entonces, siempre debes procurar mantener tu carne, por decirlo así, no la carne de 14,000 pesos la libra, sino la carne nuestra, la que desea pecar, siempre mantenerla a la puerta estrecha. No darle la libertad de que haga lo que bien le parezca. Como otros pensamientos que dicen, hay que vivir la vida. Exacto. Solo es esta vida. Hacerle daño al otro, ser infiel, o sea, no importa. Aunque hay quienes viven bien sin hacerle daño a los demás. Ese era un pensamiento de un filósofo. Sí. Creo que eran los epicúreos. Sí. Sí, creo que eran los epicúreos los que decían que había que vivir sin, o sea, vive como te dé la gana vivir, pero procura no hacerle daño a los demás, pero vive como te dé la gana vivir. Entonces, lo que habíamos hablado puede parecer bonito, ¿no? Pues sí, o sea, parece bonito y es la religión de muchos hoy en día. Yo no le hago mal a nadie. Exacto. Pero se olvida que los primeros mandamientos tienen que ver con mi relación con Dios, y es ahí donde la gente choca, vive en ese deseo de no hacerle mal a nadie, pero en el pecado de vivir independiente de Dios, de no darle el lugar al creador de nuestras vidas que Él se merece. Entonces, de pronto vive los 6 mandamientos, trata de vivirlo, pero no vive los primeros mandamientos, que es amar a Dios sobre todas las cosas, no tener dioses ajenos, en fin, esa relación con Dios, esa no la vive. Y ahí viene la respuesta de Jesús. Más bien, esfuércese, ¿verdad? Más bien esfuércese por entrar. Sí. Ahí es la respuesta. Lo que el otro quería averiguar, tipo chisme, tipo yo quiero saber. Curiosidad, ¿cierto? Oye, son pocos los que se salvan, y le dice, no, esfuércese más bien y procure entrar, porque no es fácil. No es fácil. Entonces, yo tengo aquí que el camino cristiano requiere tomar conciencia de nuestras acciones, ¿sí? Tomar conciencia de cada acción. Nosotros como cristianos no vivimos de cualquier manera, ¿sí? Debemos conocer a nuestro maestro, cómo vivió él, y vivir de acuerdo a lo que él vivió. Requiere arrepentimiento, ¿sí? Y eso es algo que cuesta a veces, y no cualquier arrepentimiento. Cuando las personas judías seguían a Juan el Bautista, entonces lo seguían, y bueno, venga Juan, si usted está predicando el bautismo, venga, me bautizo, ¿no? Ya que usted es un profeta y habla muy bonito, venga. Y él les dice, hagan frutos dignos de arrepentimiento. O sea, no solo palabras, no vengan aquí, bueno, me va a bautizar porque Juan lo dice y voy a hacerle caso, sino que nuestras palabras o nuestra fe que confesamos debe ir acompañada de frutos dignos de arrepentimiento. Ok, viene una pregunta y usted me dice si me la responde en ese o en otro tema. Con ellos, con Juan querían hacer eso. Bueno, venga, me bautizo. Avíseme a dónde, ¿cierto? Como que hago esto y ya, ¿cierto? De por ahí viene la oración de arrepentimiento. Puede ser que también la hemos tomado mal, ¿verdad? Y esa acción externa debe ir acompañada con una decisión interna muy real, ¿sí? No es hacer la oración de fe, que lo vamos a hablar en el otro tema, y decir, hice la oración de fe, ya soy salva. Porque si repetir con la boca una oración de fe no me hace salva, sino acompañada de un arrepentimiento genuino y de una fe genuina. Recordemos también que la fe debe ir acompañada, como dice Santiago, de obras, o si no es muerta, ¿sí? ¿Por qué? Porque repetir una oración no me hace salva si simplemente la repito porque el otro me está diciendo repita conmigo, y porque no me dé pena, porque no me avergüenza, por tantos motivos equivocados la repito y ya pienso que soy salva. Por eso Jesús dijo,
cuando en aquella ocasión dijo, creo, algo así, dijo, muy bien haces, porque hasta los demonios creen y tiemblan. Entonces, podríamos decir, aunque suene feo, que a veces la gente tiene la fe de un demonio. O sea, cree, le da miedo, pero no actúa, no se esfuerza por entrar. Y quizás le da miedo y tiembla. uh-huh. Ajá. Entonces, la última parte del versículo dice que muchos intentarán, ¿sí? Vamos a leerlo literal. ¿Estamos en dónde? Eso es ahí en Lucas 13, versículo 24. Esfuércese por entrar por la puerta angosta del reino de Dios, porque muchos tratarán uh-huh. de entrar, pero fracasarán, ¿sí? Me voy a referir a la última palabra de fracasar y bueno, ya habíamos hablado de que muchos procuran, de pronto hay mucha gente yendo a iglesias, hay mucha gente haciendo un ritual, haciendo o de pronto algunas cosas externas pensando que así heredarán la vida eterna. Entonces muchos procuran, ¿cómo hago? Sí, se interesan en el tema. Sin embargo dice, en algunas versiones dicen no podrán, pero en la Nueva Traducción Viviente dice fracasarán, que creo que va más con la palabra original griega. Ishuo, que tiene que ver con no tendrán fuerza, ¿sí? No tendrán fuerza. Aquí les estoy mostrando a los que nos están escuchando en la Biblia interlineal la palabra que quedó en el griego. Uh-huh. Entonces nos vamos, se quedó sin internet. Uh-huh. Triste, les quería mostrar. Ajá, pero la traducción como más literal es no tendrán fuerza. Sí, exacto. Entonces es como que muchos quieren ser salvos, pero no tienen la fuerza de voluntad para seguir a Jesús y rendir su vida a Él de verdad. Usted ha escuchado a esas personas, oye, sí, yo sé que el Señor es la verdad, pero es que quiero disfrutar la vida, o sea, saben que el seguir a Cristo requiere un compromiso. O sea, la salvación, ya lo dijimos, se recibe gratuitamente, pero llevar la vida cristiana requiere un compromiso real con el Señor, ¿sí? Y ya ahí es donde uno se pregunta, ¿hasta dónde saben realmente? Ejemplo, nada más con el COVID nos dimos cuenta, ¿verdad? Al principio todo el mundo tenía miedo. Uh-huh. Que el COVID venía en las bolsas, que se venía en la suela de los zapatos, que se lavaba el mercado y todo el mundo quería. Entonces sabíamos de alguna manera que era muy peligroso, entonces nos cuidábamos. Uh-huh. Pero yo creo que la gente realmente no sabe o duda de que eso sea verdad, porque si alguien está totalmente seguro de que lo contrario a irse al cielo es ir al infierno, no lo tomarían tan a la ligera. Sí. Porque le hemos hecho esa pregunta a varias personas conocidas y se les dice, ¿a dónde crees que irías hoy si murieras en ese momento? Y muchos dicen, al infierno. Sí, y la pregunta que yo les digo es, ¿no te preocupa eso? Y muchos dicen, sí, pero realmente no les preocupa mucho. O sea, realmente muchos me han sido sinceros y dicen, la verdad no he pensado mucho en eso. Uh-huh. O pienso que Dios al final me va a dar una oportunidad. Y ahí es donde yo le digo, ¿qué tal si no hay la oportunidad? Pero volvamos de pronto aquí al no tener la fuerza. O sea, yo creo que eso refiere fuerza de voluntad, de carácter, determinación, ¿sí? De cambiar y ajustar su vida de acuerdo a la verdad de Dios. De decir, como alguien me preguntó esta semana, ¿esta parábola qué significa? De aquel hombre que buscaba perlas preciosas y encontró una. Uh-huh. de un precio muy valioso, y dice que él, la encontró, fue y vendió todas sus propiedades para adquirir la perla de gran precio, ¿sí? Y es dar a entender eso, que las personas valoren, como dice usted, el evangelio y digan, esto vale la pena, seguir a Jesús vale la pena, se trata de la vida eterna, se trata de mi salvación. Cualquier ajuste que deba hacer en mi vida lo voy a hacer, porque ser salvos vale la pena. Determina mi eternidad. Y esa decisión la tomo aquí en la tierra. Entonces,
creo que estamos dándonos cuenta que es un tema de valorar. La gente no se está dando cuenta realmente, aunque digan sí, yo sé del cielo y sí, si yo me muero, sí, me voy al infierno, o expresiones cuando están enojados, no, allá nos veremos en el infierno, qué cosas. No saben lo que están diciendo. No se sabe. No saben lo que están diciendo. Y hay dos versículos más que quería, o sea, no lo voy a mencionar. Dice: a todos los sedientos venid a las aguas, y a los que no tienen dinero venid y comprad, comed. Venid, comprad sin dinero vino y leche. O sea, esto es Isaías. Esto es, ahí empieza a hablar del mensaje de salvación desde Isaías, desde el Antiguo Testamento. Pero lo que me quiero enfocar es en lo primero, que dice: a los sedientos venid a las aguas. O sea, que para recibir la salvación hay que tener hambre, hay que tener sed, hay que tener esa necesidad de Dios. Y Mateo 5, las bienaventuranzas dicen: bienaventurado el que tiene hambre y sed de justicia. Y también dice: bienaventurados los pobres en espíritu. Y muchos no entendemos esto y pensamos que es pobre material, pero es esa persona que se da cuenta de su condición espiritual de pobreza y que dice: necesito de Dios, porque pobreza es carencia, y entonces sabe que carece de la salvación y que necesita de Dios. Entonces hay que tenerse, y esperamos que con esta conversación se abra ese apetito espiritual de la gente y quiera saber más de la salvación. Eso, o sea, este tema, como la canción, telar, hay mucho que telar, ¿sí? Sí. Dijimos que el próximo tema va a ser ¿qué salva? ¿No dijimos que era ese? El próximo tema va a ser lo que no significa ser salvo. Eso. Lo que no significa ser salvo. O sea, a veces pensamos: soy salvo porque hice la oración de fe. Entonces, la oración de fe es importante, pero salva por sí sola. No salva por sí sola. Y así, soy salvo porque voy a una iglesia, pero bueno, ese es el tema para la otra. Porque vamos a estar claros de algo, y de pronto me estoy adelantando. Ajá. Pero la oración de fe, porque muchos la pregunta es: ¿ya hiciste la oración de fe? ¿Sí? Sí. Y ahí va la pregunta, o voy a decir esto. El ladrón, como le dije en la tarde, estaba junto a Jesús, y básicamente al final ya de su muerte prácticamente simplemente le recrimina al amigo que tenía al lado diciéndole: oye, no respetas ni a él, ¿verdad? Y reconoce que es el Hijo de Dios y le dice: ya, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Básicamente le está diciendo: oye, Señor, yo sé a dónde voy, yo sé que voy para allá, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Básicamente no hizo ninguna oración de fe. No, es importante que no hizo la oración de fe que conocemos actualmente, porque eso es algo que hemos elaborado, el cristianismo ha elaborado con el tiempo. Lo que sí es importante es que las palabras de este ladrón evidencian una fe genuina en Cristo. Sí, hizo una confesión. Reconocen realmente. Ajá. Lo que digo es... Y obviamente Jesús conocía ya su corazón y le dijo: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. La oración, de repente la oración de fe, la hemos puesto como primordial para ser salvos, y creo que no es lo que, o sea, esa oración no te va a salvar. Esa oración no te va a salvar porque cualquiera la podría repetir. Sí, cualquiera la repite, como los que se querían bautizar con Juan. Sí. O sea, simplemente: oye, bautízame y ya. No, hay algo más, y creo que eso es parte del siguiente tema, ¿verdad? El siguiente tema. Quiero finalizar, no me acuerdo ahorita dónde está el texto, pero Jesús habló del infierno con una intensidad muy fuerte, y él dijo: si tu ojo te es ocasión de pecar, sácalo de ti, porque prefiero que entres como sin un ojo al cielo, pero que te vayas con los dos ojos al infierno. Y así dio ejemplos de la mano, del pie, dando a entender que el infierno es una realidad donde Él no quiere que vayamos, ¿sí? Y como que da unos ejemplos tan fuertes como que si tu mano te es ocasión de caer, córtala, como para hacernos reaccionar de la realidad.
O sea, Jesús sí sabe cuáles son nuestros únicos dos destinos. Exacto. Y nosotros, por encerrarnos, llegamos a desconocer, o sea, lo real de esos dos destinos. Entonces, no le damos como ese valor ni a lo uno ni a lo otro, pero Jesús sí los conoce. Jesús los conoce y lo habla mucho aquí en la palabra. ¿Para qué? Para que nosotros podamos entender que es una realidad. Y hoy en día, el tema está bueno, sigamos. Hoy en día la gente creo que ha estado adormecida, y que es lo que el mundo ha utilizado de una forma muy sutil, y es entretenernos y adormecernos con una cantidad de programas, películas, juegos, cosas muy de pronto de gracia, de risa, de entretenimiento, materiales fuera del contexto cristiano, que se nos olvida que hay una realidad espiritual, que hay algo importante, porque nuestra mente está como adormecida con tantas cosas que el mundo nos ofrece. Entonces la gente no piensa en la vida eterna. Muy pocos piensan eso, que es lo que la gente en las entrevistas que le he hecho me ha dicho. Realmente pienso muy poco en eso, porque hay una cantidad de informaciones, de cosas que hace que la gente como que desvíe la atención de lo importante. Creo que el afán. Ahorita vivimos desafanados. Llegamos a dormir a la casa. Entonces, creo que eso ha hecho que como usted dice, vivimos adormecidos. Es el problema del siglo XXI. El afán y la ansiedad. Sí. No sé qué les pareció el tema, pues yo creo que ya concluimos el versículo. No tendrán fuerzas, dale un mensaje, llamado de esperanza, que usted se esfuerce por entrar por la puerta de salvación que es Cristo, que se aferre a Él con toda la fe, con toda la determinación y la decisión, porque es una cuestión de vida o muerte. Y obviamente Cristo quiere darnos la salvación, y quiere darle la salvación a cada uno de los que nos escuchan. Entonces, son pocos, pero Dios quiere que sean muchos. Quiere que sean muchos. Y nos dice, esfuércense. Bueno, ya no tenemos nada más que decir por hoy. Sí, hay mucho que decir, pero ya el programa está muy largo. Hoy sí. Entonces, seguiremos en el siguiente tema. Ojalá se sigan interesando y se nos anexen al canal o donde sea. También pueden dar sus opiniones de qué temas quiere que nosotros hablemos y expliquemos. Sí, lo que pasa es que sí, yo tengo temas muy, muy fuertes. Mejor digan de qué sería bueno que habláramos. De igual vamos a hablar al siguiente tema. Vamos a hablar de aquellas cosas que no salvan. O sea, no te sientas salvo por eso. Ajá, algo así. Sí, no te vayas a sentir salvo. Que no son salvación, o que no son sinónimos de salvación. Eso. Entonces, aquí tengo el tema sin más que decir, los dejo con Sombras, pero una canción clásica. Sombra, que es lo que era Jesús, lo que se podía ver en el Antiguo Testamento. Era una sombra de lo que realmente era Jesús, que era la sustancia. Exactamente. Entonces, sin más que decir, los dejo con Sombras y nos vemos en el siguiente video.